antes de que despierte el oro. Todavía no ha amanecido en Versalles. Las ventanas altas siguen oscuras. El mármol conserva el frío de la noche. En los grandes salones no hay música, ni conversación, ni reflejos vivos en los espejos. El palacio, visto desde fuera, parece quieto, casi dormido, pero no lo está. Muy arriba, en una habitación estrecha donde el techo cae hacia un lado y el aire resulta más duro que en los apartamentos nobles, alguien ya se ha despertado. No lo hace al sonido de una fanfarria ni bajo cortinas bordadas. Se incorpora despacio, busca la ropa en la penumbra, encuentra los zapatos casi a tientas y procura no hacer ruido. La piedra está fría bajo los pies. El día aún no existe para quienes van a disfrutarlo, pero ya ha empezado para quienes deben sostenerlo. Eso también era Versalles. No solo la fachada dorada, ni los techos pintados, ni la imagen perfecta del poder. También este instante pequeño, casi invisible, en el que una persona se viste a oscuras para comenzar una jornada larga dentro del palacio más célebre de Europa. Porque Versalles no funcionaba solo, no se encendía por arte de magia, no amanecía ya vestido, barrido, calentado, perfumado y servido. Había que preparar el fuego, mover agua, ordenar habitaciones, transportar ropa, revisar mesas, calentar platos, encender velas, abrir y cerrar puertas, barrer huellas, recoger restos, esperar órdenes y desaparecer después de cada gesto bien hecho. Y casi siempre, quienes hacían todo eso no eran los dueños del brillo, sino las personas que vivían detrás de él. Cuando pensamos en Versalles, es fácil imaginar el salón de los espejos, la seda, las pelucas y la coreografía del protocolo. Cuesta más imaginar los espacios donde dormían los empleados, la ropa impregnada de humo, las escaleras secundarias, los cuartos de servicio, el cansancio de llevar en brazos el lujo de otros. Sin embargo, esa parte menos visible era tan real como la dorada, y quizá más constante. Esta noche vamos a entrar ahí, no en el Versalles de las grandes apariciones, sino en el de las manos ocupadas, no en el del rey que recibe miradas, sino en el de quienes preparan, sostienen y recogen. Vamos a recorrer el palacio desde abajo, desde detrás, desde dentro, como si avanzáramos por un corredor lateral mientras, al otro lado del muro, el espectáculo oficial se prepara. Una ciudad dentro del palacio. Versalles no era solo una casa enorme, ni siquiera solo un palacio. Era, en muchos sentidos, una pequeña ciudad organizada alrededor del cuerpo del rey. Un lugar donde se reunían nobles, oficiales, guardias, clérigos, visitantes, curiosos, proveedores, personal de cocina, ayudas de cámara, porteadores, lavanderas y muchas otras personas cuya presencia casi nunca ocupa el centro de la imagen. En algunos días, la corte reunía varios miles de personas. Había jerarquías dentro de las jerarquías. Distancias medidas no solo en metros, sino también en prestigio. Una ventana podía decir quién eras. Un piso más alto o más bajo también. Algunos estaban allí por nacimiento, otros por ambición, otros por obligación, y otros, sencillamente, porque necesitaban un empleo. El esplendor que hoy parece uniforme estaba atravesado por diferencias constantes. Había quienes vivían cerca del centro del poder y quienes apenas rozaban su luz. Había quienes cruzaban un salón para ser vistos y quienes aprendían a rodearlo sin hacer el menor ruido. Esa diferencia se notaba ya en el espacio. Los grandes apartamentos, sobre todo los mejor situados, daban a jardines, patios nobles o zonas privilegiadas. Allí el palacio parecía cumplir la promesa de su arquitectura. Pero fuera de esos lugares había dependencias mucho menos amables, cuartos secundarios, zonas de servicio, edificios anexos, estancias divididas una y otra vez,
a medida que crecía la necesidad de alojar a más gente. Uno de esos lugares fue el Grand Commune, construido precisamente para alojar a los sirvientes del rey. En la planta baja había cocinas, capilla, comedores y oficinas. En los niveles superiores, apartamentos de tamaños muy distintos. Los mejores eran más amplios y cómodos. Más arriba, los techos bajaban. Y todavía más arriba, en áticos y espacios bajo el tejado, se instalaban empleados de rango modesto, cocineros, lavanderas, porteadores. Allí el aire pesaba de otro modo. Allí la comodidad era escasa y el riesgo mayor, sobre todo cuando se improvisaban fuegos para combatir el frío. Conviene detenerse un momento en esto, porque rompe una ilusión muy persistente. Vivir en Versalles no significaba vivir bien. Significaba, muchas veces, vivir cerca de un centro de poder deslumbrante sin participar realmente de su comodidad. Tocar la arquitectura gloriosa y ocupar, al mismo tiempo, su parte más apretada. Escuchar los rumores de una cena magnífica mientras uno regresa a una estancia estrecha. Ver pasar tejidos valiosos y acostarse luego en una cama mucho más humilde de lo que el nombre de Versalles haría imaginar. Y aún así, para muchos, aquel lugar seguía siendo importante. Porque estar allí era estar dentro de una maquinaria central del reino, cerca de un empleo, cerca de ciertas posibilidades, cerca, incluso, de una forma de ascenso o protección que no existía tan fácilmente fuera. Esa cercanía podía ser dura, pero también valiosa, de modo que, cada mañana, la ciudad escondida dentro del palacio se ponía en marcha antes de que la ciudad visible pareciera despierta, y lo hacía obedeciendo un reloj detrás del espectáculo. Imaginemos ahora el final de una jornada. Los salones se vacían poco a poco, las conversaciones se apagan, alguien recoge una silla, alguien apaga una luz. En los apartamentos importantes, el silencio nunca es total, pero cambia de forma. En las dependencias más pobres, en cambio, llega un cansancio más sencillo y más físico. Subir a dormir no era siempre retirarse a un refugio cómodo. A veces era entrar en un espacio angosto, caldeado si había suerte, mal ventilado en ocasiones, incómodo muchas veces. En el Grand Commune, los apartamentos fueron multiplicándose y subdividiéndose con el tiempo. Donde antes había una distribución más generosa, aparecieron paredes, entrepisos y soluciones improvisadas para hacer caber a más personas. El edificio pasó de 103 apartamentos en 1684 a 220 en 1722. Eso ya dice bastante sobre la presión del lugar. La vida cotidiana debió de sentirse muy distinta según el rango. No dormía igual un oficial bien situado que un cocinero alojado en la parte alta. No recorría el mismo camino quien tenía un cuarto aceptable en una planta intermedia que quien subía hasta bajo la cubierta. Incluso dentro del mundo del servicio había distancias muy marcadas. El privilegio no empezaba y terminaba entre noble y sirviente. También se repartía dentro del propio personal. Y sin embargo, hay algo muy humano en esa lucha silenciosa por un cuarto un poco mejor. Un espacio donde entre algo más de aire, una ventana menos mala, una cercanía útil, una chimenea menos peligrosa, un rincón menos expuesto. Versalles, que desde lejos parece un edificio perfectamente ordenado, debió de sentirse por dentro como un organismo en continua negociación por el espacio. Dormir en un lugar estrecho no era solo una incomodidad. Condicionaba el cuerpo, el descanso, la manera de empezar el día. El invierno, sobre todo, debió de sentirse de forma muy distinta, arriba y abajo. En un apartamento noble, el frío podía ser un inconveniente. En una estancia pobre, era otra cosa. Se metía en la piedra,
en la ropa y en el aliento de la madrugada. Y aún así, al amanecer, había que levantarse. No cuando el cuerpo quisiera, sino cuando el servicio lo exigiera. Porque el rey, mucho antes de ser visto por todos, ya había puesto en movimiento una secuencia precisa, y alrededor de esa secuencia giraba una multitud. Hay una idea muy reveladora en la historia de Versalles. El día del rey estaba calculado de manera tan exacta que podía saberse lo que hacía casi a cada hora. Esa precisión no era una extravagancia sin consecuencias. Era un sistema de organización. Permitía que el servicio supiera cuándo debía estar listo cada gesto, cada prenda, cada estancia, cada entrada y cada salida. A las personas que hoy nos parecen simples ayudantes, en aquel mundo podía corresponderles una función delicada. Pensemos en los ballets de chambre. El nombre puede sonar modesto para un oído moderno, pero la cercanía física y cotidiana al rey convertía a algunos de ellos en figuras de mucha confianza. No eran solo manos útiles, eran personas admitidas en una zona de intimidad a la que otros, mucho más prestigiosos en apariencia, no podían acceder con tanta facilidad. Cuando el rey despertaba, no empezaba solo un día privado. Empezaba una representación regulada y con ella una cadena de trabajos. Había que preparar la habitación, disponer la ropa, controlar accesos, saber quién podía entrar y cuándo, organizar el orden exacto en que ciertos oficiales participaban, sostener la escena sin desordenarla. Todo eso exige una mezcla de práctica, memoria y presencia que no siempre apreciamos cuando miramos el ritual solo desde arriba. Y alrededor de esos momentos visibles había mucho trabajo previo que no se veía. Alguien debía haber encendido fuego bastante antes. Alguien habría revisado tejidos. Alguien habría limpiado con discreción. Alguien tendría lista el agua o los utensilios necesarios. Alguien, quizá, habría esperado de pie más tiempo del que luego duraba su intervención. Eso es lo interesante del servicio palaciego. Muchas tareas culminan en un gesto mínimo y elegante, pero antes de ese gesto hay un trabajo mucho más largo y casi nunca se recuerda. Además, el ritmo del rey no era el único que imponía obligaciones. También estaban las comidas, la misa, las audiencias, los paseos, las cenas privadas, las noches de juego y las diferencias entre un reinado y otro. Con Luis XIV, la ritualización fue especialmente fuerte. Más tarde, Luis XV y Luis XVI buscaron refugios más privados, alejándose en parte del ceremonial que había sido tan central antes. Eso no eliminó el trabajo del servicio, lo transformó, lo desplazó, y en algunos casos lo volvió más íntimo y menos visible. Para quien servía, todo esto debió de sentirse como una vida vivida en referencia a otra. No la hora en que tú tienes hambre, sino la hora en que debe servirse la comida. No el momento en que te sentarías, sino el instante en que otro se sienta. No el ritmo de tu sueño, sino el de las campanas, las órdenes, las ceremonias y las puertas que deben abrirse justo a tiempo. Es una forma de existencia muy distinta de la nuestra. Una existencia donde tu jornada está dibujada por el cuerpo, la ropa y el apetito de alguien más. Y una de las partes más pesadas de esa dependencia se encontraba en las cocinas. Si hay un lugar donde el lujo revela su peso, es la cocina. No la cocina imaginada como salón elegante, sino la cocina real. Calor desigual, humo, grasa, ollas, agua, manos rápidas, ruido contenido, platos que deben salir a tiempo, cubiertos que hay que mantener, vajilla que se transporta con cuidado, restos que se recogen antes de que molesten a la vista de otros. En Versalles,
Comer bien arriba suponía trabajar mucho abajo. Las comidas de la corte no eran solo el placer de sentarse ante un servicio refinado. Eran una cadena de preparación, transporte y presentación. En distintos espacios de la residencia y sus dominios se conservan rastros muy claros de esta lógica. Cocinas privadas, habitaciones destinadas a facilitar el servicio de mesa, cuartos de calentamiento para los platos ya preparados. Incluso en el Petit Trianon se conoce una warming up room, cuyo uso era recalentar la comida antes de servirla, y se menciona que ciertos olores resultaban tan invasivos que María Antonieta mandó cerrar ese espacio poco después de instalarse. Es un detalle pequeño, pero muy revelador. La elegancia de la mesa convivía con una infraestructura material que olía, manchaba y ocupaba. Podemos imaginar el trabajo de quienes no aparecen en la escena final. Quien carga una fuente caliente por un corredor. Quien teme tropezar al doblar una esquina. Quien nota cómo el asa metálica se calienta demasiado. Quien atraviesa una zona más fría y ve subir el vapor del alimento. Quien deja un plato en una sala luminosa y regresa enseguida a otra estancia donde el humo se pega a la ropa. También podemos imaginar la diferencia entre el comedor visto desde una silla y visto desde la periferia. Para quien cena, la mesa habla de abundancia y orden. Para quien sirve, habla de peso, secuencia, memoria, limpieza y oportunidad. No importa tanto admirar el plato como saber cuándo entra, por qué lado, en qué estado y qué debe desaparecer antes de que algo estropee la impresión general. Hay una especie de magia en todo banquete cortesano, pero es una magia fabricada. No porque sea falsa, sino porque necesita trabajo constante para parecer natural. La cera debe estar donde toca, el mantel sin pliegues visibles, los cubiertos en su sitio, el calor suficiente pero no excesivo, la comida presente pero no la cocina. El resultado final debía sugerir una abundancia casi espontánea. Y por eso, quienes hacían posible esa abundancia tenían que quedar fuera de la imagen. Quizá una de las sensaciones más extrañas de servir en Versalles era esta: pasar una y otra vez del calor material del trabajo al frío simbólico de la invisibilidad. Tus manos sostienen los platos, tu espalda lleva el peso, tu ropa recoge humo y manchas, pero la escena, cuando se contempla desde el centro, parece pertenecer a otros. Después, al terminar, queda todavía limpiar, retirar, reorganizar, dejar listo el siguiente momento. Porque en un palacio así no se sirve solo una comida, se sostiene una continuidad. Y mientras tanto, muy cerca de allí, otros sirvientes trabajan sobre algo todavía más delicado que la mesa, el cuerpo mismo del poder. Hay un tipo de servicio más silencioso que el de las cocinas y al mismo tiempo más íntimo. Es el de quienes preparan habitaciones, presentan prendas, ordenan objetos personales, esperan en una antecámara, reciben una instrucción breve y la ejecutan con precisión. El servicio de cámara, el trato con la ropa, la cercanía a la rutina privada de una figura pública. En ciertos apartamentos del rey, el propio palacio conserva la memoria de espacios usados por los valets de los aposentos privados. Se los conocía como los Blue Boys por el color de su librea. Es un detalle pequeño, pero basta para imaginar una presencia constante y reglada. Hombres que no son protagonistas de la pintura, aunque están siempre a una puerta de distancia del lugar donde el día cambia de forma. Vestir a alguien no es un gesto neutro, mucho menos cuando ese alguien es el centro simbólico de una corte. Hay una proximidad física en ese trabajo que resulta difícil exagerar. Tocar telas finas, presentar una manga, alcanzar una prenda en el momento exacto, ajustar, retirar, guardar, esperar.
todo con una mezcla de discreción y exactitud, ni demasiado lento, ni demasiado visible, ni demasiado torpe. Y al mismo tiempo, para la persona que sirve, cada una de esas telas puede ser un recordatorio de distancia. La seda no es tuya. El terciopelo no es tuyo. La habitación no es tuya. La luz buena no es tuya. Tú perteneces al movimiento que hace posible todo eso, no a su posesión. Aquí aparece una de las tensiones humanas más fuertes del tema. No la miseria absoluta, sino la convivencia diaria con un lujo íntimo que puedes tocar sin llegar nunca a habitarlo del todo. Ese contraste debió de dejar una huella particular en el ánimo. No es lo mismo ver riqueza desde lejos que doblar sus prendas y volver después a un cuarto pobre. Hay además algo más profundo. El sirviente de cámara no solo ve objetos, ve hábitos, ve manías, ve retrasos, ve cansancio, ve pequeñas debilidades. En una corte construida sobre la imagen, quien trabaja cerca de la intimidad aprende la diferencia entre la representación y la rutina. Y eso lo convierte en un testigo singular. No tiene voz pública, no deja retratos gloriosos, no ocupa el centro del salón, pero sabe cosas. No necesariamente secretos escandalosos, sino algo quizá más interesante. Cómo se sostiene de verdad una vida que desde fuera parece perfecta. Sabe qué silla se usa más, qué puerta se abre menos, qué prenda llega tarde, qué habitación se enfría antes, qué gesto se repite cada día. Es un conocimiento sin brillo, pero muy poderoso narrativamente, porque ahí aparece el Versalles real, no el del mito, sino el de la costumbre, y cuando cae la tarde, ese conocimiento no desaparece, solo cambia de forma, se vuelve más oscuro, más silencioso, la noche que no se ve. Hay algo especialmente hermoso en imaginar Versalles de noche, no como escenario festivo, sino cuando la mayoría de las miradas ya se han ido, cuando la luz se reduce, cuando los pasos resuenan más, cuando el palacio deja de ser espectáculo y vuelve a parecer edificio. La noche no terminaba el trabajo, lo transformaba. Había que apagar velas sin dejar zonas comprometidas, retirar objetos, cerrar o revisar puertas, dejar ciertas estancias preparadas para la mañana, mover lo que no podía quedar a la vista, recoger lo que ya ha cumplido su función, y después, todavía, volver a las dependencias propias. Esa vuelta nocturna debió de tener una textura muy particular, pasillos más vacíos, aire más frío al acercarse a ciertas escaleras, olor persistente a cera y tela calentada durante horas, algún ruido lejano, el cansancio entrando por fin en las piernas, la conciencia de que el palacio, incluso cuando parece inmóvil, no está del todo quieto. Quizá ese sea uno de los mayores aciertos de este tema para tu canal. La noche devuelve a Versalles una escala humana. De día puede imponerse el aparato. De noche, en cambio, uno puede imaginar mejor al individuo. Una mujer que guarda ropa doblada. Un hombre que termina de limpiar una superficie ya sin testigos. Alguien que cruza una galería lateral con una luz pequeña. Alguien que se detiene un instante porque al otro lado de una pared queda todavía una conversación. Alguien que piensa poco porque está demasiado cansado para pensar mucho. Y luego la subida, la habitación otra vez, la ropa que huele a trabajo, las manos quizá todavía tibias por el metal o por el fuego, el silencio más propio, por fin, aunque nunca del todo profundo en un lugar tan lleno de gente. Es en ese momento cuando el contraste con el Versalles imaginado por nosotros se vuelve más fuerte. Nosotros vemos cuadros, mármol, espejos, jardines simétricos. Ellos veían también eso, sí, pero mezclado con cubos, humo, cansancio, espera, obediencia,
y habitaciones peores de lo que el nombre del palacio promete. Versalles no dejaba de ser magnífico, pero para muchos de los que vivían en torno a él, la magnificencia era un entorno de trabajo, no un estado de vida, y sin embargo, quizá precisamente por eso, ellos conocían una verdad del lugar que otros no conocían. Hay una paradoja muy fina en todo esto. Quienes ocupaban el centro de la escena eran quienes menos necesitaban entender la maquinaria completa. Bastaba con que todo estuviera listo, con que la comida llegara, con que la ropa apareciera, con que la estancia resultara confortable, con que la ceremonia avanzara sin tropiezos. En cambio, quienes no figuraban en el centro debían entender mucho más. Debían saber recorridos, horarios, prioridades, temperaturas, objetos, estados de ánimo incluso. Tenían que conocer los ritmos del edificio, los atajos, los momentos delicados, las diferencias entre una jornada ordinaria y una jornada cargada de ritual, la frontera entre estar presentes y estorbar, la dificultad de sostener un mundo que no podía permitirse parecer improvisado. Eso los convertía en los verdaderos conocedores del Versalles material. No necesariamente del Versalles político en su nivel más alto, ni del juego diplomático, ni de las decisiones del reino, pero sí del Versalles físico, cotidiano, respirado, del edificio como organismo, del lujo como trabajo repetido, de la corte como sucesión de tareas concretas. Es una forma de conocimiento humilde y, sin embargo, profunda. Saber dónde se acumula el frío, qué escalera se usa cuando conviene no ser visto, qué tejido exige más cuidado, qué olor llega antes a una habitación, cuánto pesa realmente una fuente, cuánto dura una vela, cuánto tarda un salón en pasar del esplendor a la necesidad de ser recogido. Es probable que para muchos de ellos Versalles no fuese la maravilla que hoy contemplamos desde fuera, ni tampoco únicamente un castigo. Sería algo más complejo, un lugar de trabajo enorme, absorbente, prestigioso a su manera, agotador a la vez, lleno de desigualdad y también de una familiaridad extraña. Un lugar donde el lujo ajeno marcaba la rutina diaria hasta convertirse casi en paisaje. Quizá por eso este tema conmueve tanto cuando se mira despacio, porque nos obliga a recordar que ninguna imagen de poder se sostiene sola. Siempre hay alguien detrás del telón, alguien que dobla, enciende, barre, carga, espera, sube, baja y vuelve a empezar. Alguien cuya vida no aparece en la escena, aunque la escena dependa de ella. Cuando por fin se apaga el palacio, y ahora, al final, ya no hace falta imaginar el salón de los espejos. Basta con pensar en una luz pequeña alejándose por un corredor. El día ha terminado, o casi. El palacio respira de otro modo. Donde antes hubo brillo, queda un reflejo débil. Donde antes hubo presencia, queda espacio. Alguna puerta se cierra, algún escalón cruje. Alguien regresa a un cuarto que no saldrá en los cuadros. Mañana, cuando la corte vuelva a mostrarse, parecerá que todo ha surgido de nuevo con facilidad. Las telas estarán en su sitio, las estancias preparadas, la comida servida, las puertas abiertas o cerradas justo cuando toca. El palacio, otra vez, ofrecerá su versión más perfecta, pero nosotros ya sabremos otra cosa. Sabremos que antes del oro hubo frío, antes de la ceremonia hubo trabajo, antes del espectáculo hubo oscuridad, pasos, humo, cera, tela áspera y manos cansadas. Y quizá esa sea la forma más humana de mirar Versalles, no como una imagen inmóvil de riqueza, sino como una máquina inmensa que necesitaba cada día a personas discretas para parecer eterna. Personas que vivían detrás del lujo, muy cerca de él, y al mismo tiempo muy lejos. Personas que casi nunca fueron el tema principal,
Hasta esta noche.